Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Muy bien, hermanos. El libro de Santiago está casi al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis, después del libro de Hebreos. Ahí encontramos a Santiago. Hay varios Santiagos en la Biblia, varios nombres, varios personajes con el nombre Santiago. Pero queremos hacer una aclaración muy especial porque este Santiago que escribió esta carta es nada más y nada menos, hermanos, que el medio hermano de Jesús. Escuche bien, este Santiago, James en inglés, es el medio hermano de Jesús. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque Santiago al principio se le conoce también como Jacobo en la Biblia. Jacobo es en el idioma hebreo. Santiago para nosotros es la traducción al griego, Santiago. Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermanos, por qué escribió Santiago la carta, a quién se la dirigió y también, ¿verdad?, ver un poquito acerca de lo que fue la vida de él. El tema de esta mañana se titula El privilegio de estar en diversas pruebas. Escuche bien, el mensaje se titula El privilegio de estar en diferentes pruebas. Si usted fue a la escuela, en alguna ocasión usted tuvo que pasar un examen, un test. Muchos se preparan para el test, otros no estudian para el test y los resultados ya lo sabemos. El que estudia le va a ir bien y el que no estudia pues le va a ir mal. Pero en la escuela y en la vida, hermanos, vamos a tener problemas. En la vida vamos a tener dificultades. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra creencia en Dios va a ser probada en nuestra vida. Santiago entonces, hermanos, medio hermano de Jesús, y lo vamos a comprobar con la Biblia, Marcos capítulo 6 y versículo 3. Ahí nos dice la Biblia de que era hermano o medio hermano de Jesús. Marcos capítulo 6 y el versículo número 3. Dice así la palabra del Señor. Voy a comenzar del versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban de Jesús y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? Y dice el versículo 3, hay una pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María? Y aquí está, hermano de Jacobo, de Jacobo es Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús, después de que María y José, hermanos, nace Jesús, después de eso, años después, ellos hicieron su vida como cualquier pareja. Tuvieron sus hijos y tuvieron hijas, dice la palabra del Señor. Y este Jacobo que se menciona en el libro de Marcos y en otros pasajes más, que no los vamos a ver, es Santiago. Al principio Santiago no creía en Jesús. Y la palabra del Señor nos lo dice, que había incredulidad en los hermanos de Jesús. Pero más adelante en el libro de Corintios, después de que Jesús ha resucitado, Jacobo o Santiago tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Y de ahí en adelante le cambió la vida a Santiago. Santiago comienza diciendo en su carta, él no dice hermano de Jesús, yo creo que ha sido un gran privilegio decir, yo Santiago, hermano de Jesucristo, no, mire lo que dice Santiago 1:1. Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor, ¿qué? Jesucristo. Santiago se identifica como un esclavo de Jesucristo. Santiago se identifica como un hombre que es servidor de Jesucristo. Y él lo reconoce, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, reconoce que Jesucristo es Dios. Dice ahí, y Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispensión, salud. Estas 12 tribus, hermanos, a las que él se refiere, es a la iglesia que había nacido en Jerusalén.
Esa es la iglesia que había nacido después de que el evangelio es predicado y muchos reciben al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó la primera vez, 3,000 personas recibieron a Cristo. La segunda vez, 5,000 personas. Y dice la Biblia, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Podemos hablar que cuando la iglesia comenzó, hermanos, fue algo tan hermoso, tan precioso, y el Señor les dio un mandamiento a ellos. Vayan por el mundo y prediquen ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. La iglesia en el principio se sintió muy cómoda. Todos se quedaron en Jerusalén y Dios tuvo que usar una persecución. Hechos capítulo 8, no lo busque, pero en Hechos capítulo 8 al 11 se describe que hubo una persecución en contra de la iglesia. Y es a ellos, escuche bien, es a ellos que Santiago les escribe. Aquellos que han sido despojados de sus casas por causa de Cristo. Aquellos que tuvieron que salir corriendo por causa del evangelio, a ellos dice Santiago que a ellos esa carta es dirigida. La carta de Santiago, hermanos, también significa que es una carta apostólica, una carta general. Así como es Juan y también el libro de Pedro. Son cartas que no son dirigidas específicamente a una iglesia, sino que son dirigidas a todo el mundo. La palabra católico o católica significa general, a todos. Eso es lo que significa. Esta carta es una carta católica, una carta general, es para todos los cristianos, y es lo que Santiago está diciendo. Y cuando él envía su carta, entonces Santiago está en Jerusalén. Déjeme decirle que Santiago después, hermanos, se convirtió en un pastor. Y usted va a ver esto a través de la Biblia. Se convirtió en un pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él sabía que sus hermanos que habían salido de Jerusalén se encontraban en peligro, se encontraban viviendo en dificultades. Imagínense que le quiten su casa. Imagínense que pierda su familia por causa de Cristo. Y eso es lo que está pasando y Santiago les escribe a ellos. Entonces el mensaje de Santiago dice así en el versículo 2. Hermanos míos. ¿Y usted a quién le va a decir hermano? ¿A cualquier persona? No, ¿a quién? A alguien que en realidad es su hermano. A alguien que usted considera muy cerca de usted. Usted a los compañeros de trabajo son compañeros de trabajo y no les dice hermanos. En la iglesia les llama hermanos a sus hermanos porque tenemos la misma fe. Tenemos la creencia en el mismo Jesucristo, en el mismo Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Y dice entonces Santiago, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Escuche bien. Esta prueba significa examen. No se refiere a otra clase de prueba. Lo que Santiago está diciendo, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué diversas? Porque todos pasamos por diferentes problemas. Todos pasamos por diferentes dificultades en la vida. Todos enfrentamos retos en la vida y lo que aquí Santiago nos está diciendo, hermanos, es de que nuestra fe, nuestra creencia va a ser probada. Escuche bien, va a ser probada. A través de la enfermedad, las hermanas y algunos hermanos que han perdido un ser querido, a través de la pérdida de un ser querido, nuestra fe es probada. Muchas veces a través de la persecución, si usted estudia la historia, hermanos, de la iglesia cristiana, siempre ha habido persecuciones. Siempre la iglesia ha sido perseguida y por eso el apóstol o Santiago le dice acá a los hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo me preguntaba, ¿cómo estar gozoso cuando hay dolor? ¿Cómo estar gozoso cuando nuestro hijo ha caído en las garras de la droga? ¿Cómo estar gozoso cuando el esposo abandona a los hijos? O a la esposa y a los hijos. ¿Cómo estar gozoso, hermanos, cuando algún familiar está siendo deportado? ¿Cómo sentir gozo? La respuesta, hermanos, el gozo lo encontramos en Cristo Jesús. Amén. Y a eso se refiere Santiago. Diciéndonos que como comunidad, como iglesia, vamos a tener diferentes pruebas y de diferente calibre, de diferente peso.
Porque no todos pasamos las mismas pruebas, hermanos, pero todos vamos a pasar por pruebas en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y ese es el propósito de Dios para nosotros, hermanos. Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir en esta vida de tal manera que en todo le demos la honra y la gloria a Dios. Esa palabra paciencia, hermanos, significa aguantar. Dice que para que el oro, yo nunca he trabajado con oro y pues no tengo oro, hermanos, ¿verdad? Así de que no me mira con aretes de oro, no me mira con cadenas de oro, ni nada de eso por el estilo. Pero para que el oro sea refinado, tiene que pasar ¿por qué? Por fuego, por presión. Tiene que aguantar, hermanos, lo más caliente el oro. La Biblia dice que los cristianos vamos a ser pasados de la misma manera por pruebas en nuestra vida, por dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el resultado, el examen por el cual Dios nos va a pasar, va a producir ¿qué? Dígalo, paciencia. El resultado va a ser la paciencia. ¿Y cuántos de ustedes necesitan paciencia? Todos, hermanos. Necesitamos paciencia para todo, aún en la carretera, aún en el freeway. ¿Necesitamos qué? Paciencia. Con nuestros hijos, ¿cuánta paciencia necesitamos? Más profundo, ¿cuánta paciencia necesito yo para con mi esposa? ¿Cuánta paciencia ella necesita para aguantarme a mí? No crea que soy monedita de oro, hermanos. También tengo mi carácter. También me enojo, también grito. Y tiene que aguantarme. ¿Y qué necesita? Paciencia. Pero la paciencia va a salir si pasamos por la prueba. Si pasamos ese momento, hermanos. Y escuche, Santiago dice, diversas pruebas. Todos vamos a ser probados de una u otra manera. No estamos hablando de tentaciones, escuche bien, no estamos hablando de tentaciones. En el versículo 12 en adelante habla de las tentaciones y que son diferentes a una prueba. Vamos a hablar de eso el próximo domingo, en los domingos que vienen. Pero hermanos, ahorita estamos hablando de las pruebas que usted y yo como cristianos vamos a enfrentarnos en la vida. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay que pasar la prueba, hermanos. Es más, le decía a los jóvenes en la mañana, un joven para que se gradúe de la high school, ¿qué tiene que hacer? ¿Pasar qué? Los exámenes, pasar las pruebas. Y si no las pasa, no se gradúa. Lo mismo es en la vida cristiana, hermanos. En esta vida usted y yo vamos a pasar por exámenes, vamos a pasar por pruebas en nuestra vida, hermanos. Y Dios tiene un propósito para con nosotros, dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Escuche bien. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Con cuánto pasa usted un examen en la escuela secular? Con 6, ¿verdad? Con 6. ¿Qué pasa si usted sacó 5.9? No pasa. No pasa, ni raspado o sin raspado, ¿verdad? No va a pasar la prueba. Dios quiere, hermanos, escuche bien, Dios quiere que cuando pasemos la prueba, la pasemos ¿qué? Completa, con 100. Ahora, ¿cómo se obtiene eso en la vida cristiana? Ay, hermanos, ahí está la palabra. ¿Qué? Perseverancia. Paciencia es equivalente a perseverancia. Perseveranza. No rendirnos. No tirar la toalla. No renegar. Escuche bien. Para pasar la prueba no tenemos que renegar. Ay, Señor, esa mujer que me diste. Ese esposo que me diste. Esos hijos que me diste. No. Si usted quiere pasar la prueba, aprobado por Dios, con A+, no tenemos que renegar.
De lo contrario, ver que hay una oportunidad para servirle al Señor. Ver que hay una oportunidad para... Por eso dice el apóstol, dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, lo vamos a hacer contentos, con alegría, no con tristeza, no renegando, hermanos, porque las pruebas van a llegar a nuestra vida. Y dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, hay que pasar el test completo, hermanos. Dios le hizo 100 preguntas, tiene que responder 100 preguntas. No puede dejar una en blanco. Es que no me la sé, Señor. Tiene que pasar el test, tiene que pasar por la prueba. Y en medio de la prueba, hermanos, usted va a ver el gozo que produce el Señor y Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser probados. Y luego, hermanos, Santiago nos agrega algo más. Versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Ahora, ¿para qué necesitamos sabiduría? ¿Para pasar qué? ¿Para pasar qué? Las pruebas. Dice la Biblia que hubo uno de los hombres más sabios, ¿cómo se llamó? Salomón. Él tuvo la oportunidad de pedir dinero. Él tuvo la oportunidad de pedir plata. La tuvo, pero no la pidió. Y él le dice a Dios, Señor, dame sabiduría para conducir a tu pueblo. Usted y yo necesitamos sabiduría para tratarnos los unos a los otros. Usted y yo necesitamos sabiduría para tratar a nuestro prójimo. Usted y yo necesitamos sabiduría porque tenemos que tomar decisiones todos los días. Hoy en la mañana en el culto de inglés me decía un hermano, gracias por este mensaje porque yo no quería venir a la iglesia hoy. Y van a llegar esas clases de tentaciones a nuestra vida. Cuando Satanás, cuando el mundo, cuando la carne lo va a llamar, ¿para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué seguir alabando a Dios? Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios, hermanos. No solamente para venir a la iglesia, pero hay que tomar decisiones en nuestra vida. Hay que tomar decisiones fuertes en nuestra vida, hermanos. Y esas decisiones tienen que ser tomadas con sabiduría. Porque si las tomamos en nuestra carne, vamos a fracasar. Si las tomamos enojados, vamos a fracasar. Si las tomamos solamente por querer cumplir, vamos a fracasar y no vamos a pasar la prueba, no vamos a pasar el test que el Señor tiene para nosotros. Por eso Santiago nos afirma, si alguno, yo creo que todos, hermanos, necesitamos de Dios, necesitamos sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, nosotros estamos aquí como iglesia porque necesitamos de Dios, porque no somos sabios, porque necesitamos de la ayuda del Señor. Y Él dice, pero si no tienen sabiduría, pídanmela a mí, porque dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cuántas veces usted ha pedido algo a alguien y se lo dan con caras? Muchas veces quizás usted va a una oficina y aunque se les paga, ¿verdad?, para que estén ahí, especialmente con las oficinas del gobierno, usted va y lo hacen esperar, usted va y le hacen caras y dice, hermanos, Dios cuando usted le pide algo nunca le va a hacer caras, nunca le va a decir, pero otra vez, Heriberto, otra vez, Marcelino. No, hermanos, que dice el Señor que si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios porque Él la va a dar abundantemente y sin qué, sin reproche, sin decirle, ay, otra vez, hijo. No, Él siempre se la va a dar y dice, y le será dada. Ahora, hay una condición para pedir. Hay una condición para esto, está en el versículo 6. Pero pida con qué. ¿Pida con qué? Con fe. Fe es creerle a Dios. Fe es estar seguro de que Dios es real. Fe es estar convencido de que Dios escucha nuestra oración. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si hay algo que a Dios no le gusta, hermanos, es que no le creamos. Escuche bien. Si hay algo que a Dios no le gusta de nosotros, no es nuestros
cachetones que tenemos, no en nuestras orejonas que tenemos, no, hermanos. A Él no le gusta que nosotros no le creamos. Aún como padres, yo le digo a mis hijos, lo único que no me gusta es que me mientas. Dime la verdad. Aunque hayas quemado el sartén, aunque hayas quemado la casa, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, pero dime la verdad. A Dios le agrada que nosotros seamos sinceros con Él. Y dice la Biblia que cuando le pidamos algo a Dios, no dudemos. ¿Por qué lo dice Dios? Mire lo que dice el siguiente pasaje. Porque el que duda es semejante a ¿qué? A la onda del mar. ¿Y cómo son las ondas del mar? Van y vienen. Van y vienen. Y así se la pasan, hermanos. Y hay muchas personas, hay muchos cristianos de este calibre, como las ondas del mar. Solamente cuando las cosas están buenas, ahí vamos para adelante. Pero cuando vienen problemas, ¿qué hacemos? Huimos. Y mucha gente huye del cristianismo. Mucha gente abandona el barco. Y lo que está diciendo Santiago es, hermanos míos, sigan adelante. Sigan confiando en el Señor. Necesitan sabiduría, pídansela a Dios. Pero pídansela con fe, creyendo que el Señor les va a ayudar. ¿Cuántas veces usted ha ido a pedir trabajo y dice, no, ojalá que no me lo den? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Usted llena una aplicación y dice, ay, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, usted pídalo ¿con qué? Con fe, creyendo que el Señor se lo va a dar. No dudando, dice la palabra del Señor, porque el que duda es como las ondas del mar. Y no solamente, ahí no se queda Santiago, va más adelante, dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Hermanos, en nuestra sociedad ese es un problema bien grande. Las personas ahora, hermanos, no tienen palabra. Dicen una cosa y terminan haciendo otra. Cuando digo hombre, hablo de mujer y hombre, como seres humanos. Necesitamos ser hombres y mujeres de palabra. Dice la Biblia que nuestro sí sea ¿qué? Sí, y nuestro no sea no, pero con firmeza, sabiendo lo que estamos creyendo, estamos nosotros seguros de lo que creemos. Dice el 7, no piense pues quien tal haga, o sea, que el que es como las ondas del mar, que recibirá cosa alguna del Señor. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que es por eso que muchas veces yo no he recibido lo que he pedido. Yo, no sé usted, porque quizás no le he creído al Señor. Le he pedido, pero solamente con mis labios. Pero en mi corazón quizás hay otra cosa. Me ha pasado a mí como experiencia en mi vida personal. Y el Señor nos dice que si le pedimos a Dios dudando, ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Nada. Pero el que pide con fe creyendo va a recibir lo que el Señor le ha prometido. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En qué caminos? En todos sus caminos. El problema de la humanidad ha sido siempre ese, hermanos. El tener, no voy a decir dos caras, hermano, no. Pero el tener doble intención. Hoy somos una cosa y mañana somos otra cosa. Doble ánimo, doble intención. Leía un comentario que decía doble alma. Hay unos días que estamos bien contentos con el Señor, otros días bien bajos con el Señor. Y hermanos, Santiago dice que cuando pasemos por pruebas, el Señor va a estar con nosotros. El libro de Isaías dice que en uno de sus escritos, yo estaré contigo aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando Dios llamó a Josué, hermanos, para que entrara a la tierra prometida con su pueblo, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. La vida enfrentémosla con Cristo Jesús. Somos más que vencedores, dice Pablo, pero creámosle a Dios. No seamos de doble ánimo. No corramos cuando hay problemas. No huyamos cuando hay problemas. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres cuando hay problemas en el hogar huyen?
y piensa que ahí se va a solucionar el problema. No se soluciona, hay doble problema. Porque ahora, o triple, ahora tiene que ir a la corte, ahora tiene que hacer un proceso muy grande. Y los problemas no se solucionan, hermanos, de esa manera. Enfrentemos los problemas, pidamos ayuda, hay ayuda. Sobre todo de parte de Dios. Y hermanos, dice la Biblia, si alguien no es sabio, no tiene sabiduría, pídemela, dice Dios. No la sabiduría que da el psicólogo, no la sabiduría que está en el mundo, no, porque Santiago nos va a decir más adelante que la sabiduría de este mundo es diabólica, dice Santiago. No, pidamos la sabiduría que viene de Dios, de los cielos. ¿Dónde la encontramos, hermanos? En la palabra del Señor. Aquí vamos a encontrar la respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Todos vamos a pasar por problemas, todos, hermanos, todos. No va a haber nadie que no va a pasar por un problema. Dos cosas por qué pasamos por problemas. Número uno, porque somos seres humanos. Estamos en este mundo. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo de pecado. Y por esa razón vamos a pasar problemas. Y número dos, porque somos cristianos. Por esa parte el Señor va a probar nuestra fe. Si hay un ejemplo, hermanos, de un hombre que fue probado, se llama Job en la Biblia. ¿Renegó Job? No. No renegó. Así dice la Biblia, no renegó. Este hombre, hermanos, lo abandonó la mujer. No lo abandonó, le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Este hombre, escuche lo que perdió. Perdió su casa. Perdió sus hijos. Perdió sus propiedades. Y al final le vino una sarna, dice la Biblia. Le vino una enfermedad en su cuerpo que tenía que usar una piedra para poderse rascar. Y ahí es cuando la esposa tan amorosa le dice, maldice tu Dios y muere. Hay momentos en que usted va a ser confrontado de una manera muy fuerte, hermanos, con su vida. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? Eso es lo que Santiago está diciendo, porque hay respuesta, hay esperanza. Hermanos, si tenemos algún problema, vayamos con Dios, clamémosle a Dios, busquemos a Dios, acerquémonos a Dios. Y dice la Biblia que cuando nos acerquemos al Señor, vayamos todos con fe, creyendo que el Señor va a estar ahí para auxiliarnos cuando necesitamos de su ayuda. Jesucristo dijo en uno de los evangelios, todos los que estéis cansados y cargados, ¿qué? Venid a mí, dice Jesús. ¿Qué hará Él? Nos hará descansar. Si usted tiene problemas hoy, confiemos en Cristo Jesús. Las hermanas que perdieron a su papá, la única respuesta es Cristo Jesús. La única respuesta es Dios. Cuando, dice Santiago, cuando pasemos por diferentes pruebas, porque todos no las pasamos del mismo modo, de diferente manera. Dice, cuando pasemos por diferentes pruebas, vuestra fe, vuestra paciencia va a ser probada. Y la paciencia es aguantar. Aguantar hasta lo más profundo, hermanos. Y el Señor dice que no nos dará ¿qué? Más de lo que podemos resistir. O sea, nadie puede decir, ay, Señor, es que yo sí, Señor. No, nadie puede decir eso, hermanos. Porque el Señor no nos dará más de lo que nosotros podemos aguantar. Pero en medio de la prueba, alabemos al Señor. Hay un canto hermoso que dice así, en medio de la prueba, en medio de la angustia, clamemos al Señor Jesucristo. Y usted va a encontrar paz, escuche bien, el resultado es paz a nuestra mente, paz a nuestro corazón, paz con nuestra familia. Y hermanos, eso es increíble, cómo a veces en medio de la tormenta hay que paz. ¿Por qué? Porque donde está Dios, hay paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No es así. Esa paz, hermanos, solamente viene de parte del Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, el apóstol Santiago dice lo siguiente en el versículo número 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Esta es una contradicción, hermanos. Es una contradicción. El pobre y el rico. Y siempre va a haber, hermanos, siempre va a haber, hablando económicamente, siempre va a haber ricos, siempre va a haber pobres. Jesucristo mismo lo dijo. Pero mire el consejo de Dios para los que no tenemos dinero, dice el versículo 9. El hermano
que él de humilde condición gloríese en ¿quién? En su exaltación. Usted y yo hemos obtenido salvación gracias a Cristo Jesús. Usted y yo sabemos que para ir al cielo no necesitamos cash, no necesitamos dinero. ¿Qué necesitamos? Creer en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, el que es pobre, gloríese en el Señor, gloríese, porque allá en el cielo, allá va a encontrar las riquezas. Ahí vamos a estar con el Señor. Ahora el problema es para el rico, y miren lo que dice. Pero el que es rico, ¿en su qué? En su humillación. ¿Por qué motivo? Porque dice el versículo 10, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico, ¿con qué? Con todas sus empresas. Conclusión, hermanos. Tanto el pobre como el rico, para salvarnos, necesitamos a Cristo Jesús. No hay otro medio. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pero sí, al rico, Dios le recuerda algo. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada. Y al pobre le dice, hey, tú gloríate en lo que yo te he dado. Y al rico también. El rico debe aprender a gloriarse en el Señor Jesucristo y no confiar en los bienes materiales, porque los bienes materiales se van a quedar. Absolutamente todo se va a quedar, hermanos. Usted y yo pasaremos por pruebas. Muchos quizás por problemas económicos. Muchos quizás por problemas de salud, otros quizás problemas físicos, otros problemas emocionales. Cualquiera que sea nuestro problema, hermanos, Cristo está con nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos. Y que en medio de la prueba usted no reniegue. En medio de la prueba démosle gracias a Dios. Como seres humanos todos vamos a morir un día. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero esa cita ya está hecha, hermanos. Si hay un appointment que yo ya tengo, que usted ya tiene, es el día de nuestra muerte. ¿Podremos huir? No, hermanos. Sea en un avión, sea en el mar, sea en el freeway, sea en su casa, sea en el hospital, donde sea, llegará el momento. Pero mientras llega ese momento, vamos a pasar por pruebas en nuestra vida. Pero las pruebas no las pasemos solas. Pasémoslas con el Señor de nuestro lado. Amén. Y las pruebas van a ser mucho mejor.